Bueno, veníamos hablando entonces de protocolo de vector distancia, protocolo RIP específicamente, como uno de los ejemplos intradominio autónomo, ¿sí? Es un protocolo de tipo interno, por así decirlo, en la clasificación que habíamos visto anteriormente. RIP nos ayuda a descubrir rutas a través de enlaces de routers vecinos, a través de un concepto de salto. Se, se determinan estas rutas indicando la cantidad de saltos. En muchos casos la conformación de la ruta está dada simplemente por la interfase próxima que tenemos. A ver, un minuto, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de protocolos de ruteo de vector distancia, protocolo interno, protocolo para descubrir rutas vecinas, protocolos para usados en esquemas muy estáticos, de poco cambio, de poca cantidad de routers, ¿sí? Eh, Vemos de que la forma en que se establece la mecánica para cargar las rutas es muy simple, pero a su vez puede llegar a traer aparejado problemas de operativos, dado que la carga de siempre tengo que estar cargando en un router las rutas que se supone no conozco, y en ese sentido puedo llegar a equivocarme de manera muy fácil. Entonces, en RIP declaramos las rutas que no conocemos, pero a las que queremos llegar a través de enlaces de routers vecinos. A nivel de ruteo en la clasificación analizada, ruteo de tipo interno, tenemos un algoritmo diferente al algoritmo de vector de distancia, que es el estado de enlace. Este algoritmo diseñado posee una convergencia mucho más rápida, permite la no interferencia de loops, ¿sí? Manejan múltiples métricas con respecto a costos que se le pueden asociar a distintos enlaces, y básicamente lo que se carga, lo que se declara a nivel estado de enlace son las rutas que de nosotros tenemos conectadas, y las rutas que de esas conectadas, cuáles son las que queremos declarar como ruta alcanzable. Entonces, la tabla de ruteo de un router va a contener de un router que tenga activado algún protocolo de estado de enlace. Lo vamos a ver, digamos, desde el punto de vista de la tabla de ruteo. Lo que vamos a ver las rutas conectadas y después las rutas aprendidas por el protocolo. Nosotros vimos acá recién el ejercicio de protocolo estático, ¿sí? Si a ustedes les parece, vamos a dejar estático y nos vamos a meter en protocolo RIP. Protocolo RIP como ejemplo de protocolo de eh, eh, dijimos como ejemplo de protocolo de vector distancia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque me estoy acordando que solamente vimos la parte de, déjenme acá avanzar un cachito. Ahí está. ¿Sí? Es el mismo ejercicio, nada más que eh, está configurado acá a nivel RIP, está configurado como protocolo
RIP y no con cargas de protocolos estáticos. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el caso del router 3, lo que se declara, dijimos recién, en un protocolo como RIP, son las rutas que yo tengo conectadas. ¿Sabés qué me pasó acá? Que me estoy dando cuenta que cambió acá una ruta. Yo creí que eran las mismas. José, nosotros no estamos viendo el packet tracer por las dudas. Ah, bueno, gracias. Voy a poner pantalla completa, perdón. Bueno, ahora sí, no sé si lo ven. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, profe. acá para complicar la cosa, yo creí que eran las mismas, pero son, fíjense, todas rutas 192, 168, son todas, gracias a Dios, 24 bits por lo menos, pero son todas rutas distintas, ¿no? Entonces, fíjense como router 3 no tiene nada a nivel estático, pero sí tiene rutas cargadas a nivel de RIP. Entonces, ¿cómo se carga una ruta a través de RIP? Con el comando router RIP, ¿sí? Y como dijimos recién, se cargan las rutas. En router 3 voy a cargar las 3 rutas que yo tengo conectado y declarado. Si me voy acá al cliente, show IP interface brief, ¿sí? Yo tengo la red 2.0, la red 0.0 y la red 10.0/24. ¿Sí? Si hago un show IP RIP, acá sí está el database. Perfecto. Bueno, ahora sí anda. Entonces, en nuestros routers tenemos cargados en este caso la configuración basada en protocolo RIP. ¿Qué necesito cargar a nivel de RIP? Simplemente cargar las rutas a las que yo estoy conectado y eso es suficiente para que desde acá, desde esta PC, podamos, por ejemplo, tirar un ping a la red de servidores. ¿Sí? Para que desde acá de la red, entonces desde esta PC podamos tirar un ping 192, 198, 210, por ejemplo. Si llega, no llega, tendría que llegar. ¿Sí? Entonces fíjense, esto para no perder tiempo, esto lo hacen después en la parte práctica. Acá la carga es a nivel de RIP y a nivel de RIP lo que se cargan son las rutas que yo tengo conectadas. Este sería el ejercicio basado en RIP, que después lo van a hacer en clase práctica, ¿sí? Me gustaría poder avanzar ahora con protocolo OSPF, ¿sí? Protocolo de estado de enlaces. Hay menos tráfico entre routers, hay una convergencia mucho más rápida ante el cambio de estado de los routers, ante la caída de un enlace. Es un protocolo más nuevo, es un protocolo desde el punto de vista de software, está diseñado con otras tecnologías, ¿sí? Maneja una base de datos de toda la red de routers, ¿sí? Y en base a esa información de base de datos, construye su propia tabla, la que es usada para la entrega de mensajes. Entonces, ¿qué podemos hablar de OSPF? ¿Sí? Open Shortest Path First es un protocolo definido por la RFC 1583. Tiene versiones para versión 4 IP y versión 6 de IP. Es
Es un protocolo entonces de caminamiento interior, como dijimos recién, para redes TCP/IP, encapsulado directamente sobre IP. Y acá la función del OSPF es encontrar la trayectoria más corta desde un dispositivo de encaminamiento, o sea, de un router hacia todos los demás. La métrica estándar que usa como, digamos así, como unidad de medida es el ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? Que en una red de routers vamos a estar teniendo en cuenta cuáles son los anchos de banda disponibles en una malla de routers para establecer la métrica más corta en el acceso a las rutas que deseamos entregar paquetes y para los cuales en algunas situaciones vamos a tener alta disponibilidad de enlace, es decir, vamos a tener más de un camino. Entonces, la función del OSPF en ese sentido es encontrar la trayectoria más corta. La más corta, ¿qué quiere decir? Utilizar una métrica basada en ancho de banda. Es un protocolo entonces que permite, la característica principal es que permite alta disponibilidad. O sea, alta disponibilidad, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un esquema, ¿sí? Como este, ¿no? No sé si lo ven ahí. Esto es alta disponibilidad. Tenemos doble enlace a cada uno de estos routers con total alta disponibilidad. Eso es lo que nos permite entonces mantener un enlace activo, un enlace de alta demanda y un enlace que nos permite el acceso a los sistemas de manera totalmente segura, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquitito de la característica OSPF, ¿sí? ¿Qué tipo de estado de enlace maneja OSPF? Down, sin actividad, está caído el enlace a nivel de capa 2, no hay señal, el puerto se quemó, etcétera, etcétera. Puede manejar el estado waiting, puede estar manejando el estado loopback para pruebas, estado de pruebas que se define, estado punto a punto, ¿sí? Designated router, DIR, ¿sí? Estado backup para estado de backup designated router, ¿sí? Y un estado adicional, de reorder, es una interfase entonces usada en una red de brocas como un estado de pruebas. ¿Cuál es el objetivo? Voy a agrandar esto para ver los números y las letras. ¿Qué tiene que hacer, qué función tiene que cumplir el protocolo a nivel OSPF? Tiene que descubrir otros vecinos OSPF y lo hace a través de mensajes hello que se envían de manera periódica. Entonces, sobre esas redes aparecen los mensajes hello. Esos mensajes hello son tomados por los routers que están activos. Ese hello se devuelve con un número de IP correspondiente a la ruta que estamos devolviendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, la comunicación, digamos, a nivel vecino de SPF es desarrollada. En una red de routers es elegido un designated router, es el router en donde se va a instalar la base de datos de todo el sistema USPF. La base de datos a su vez es guardada en cada uno de los routers, obviamente, pero hay un designated router que es usado como cabecera de la infraestructura. Esa infraestructura es posible formar adyacencia, es posible entenderla como un todo, es posible monitorearla desde un único punto de la red, ¿sí? Y bueno, otra de las operaciones que tenía que hacer es, bueno, sincronizar esa base de datos
con la información actualizada de los estados, hace un cálculo de la tabla de encaminamiento en base a justamente a los costos y estados de cada uno de los enlaces. Hay enlaces que podemos tener mucha más capacidad y velocidad que en otros. Hay enlaces que pueden ser declarados como enlaces de backup. Hay enlaces de backup normalmente son de menor capacidad, de menor costo. Entonces, las tablas de encaminamiento se deben recalcular cada vez que un enlace cae o se levanta, a los efectos de poder establecer los caminos que deben seguir los paquetes ante un cambio brusco en la topología de la red. Y otra de las operaciones esenciales es el anuncio de los estados de enlace. Bien. Bueno, esto que estamos, el proceso, digamos, de los routers receptores es lo que veíamos un poquito también acá en esta gráfica, ¿sí? Cómo es la manera en que nosotros vamos a estar descubriendo vecinos y cómo es la manera en que la base de datos, la LSDB, es generada de acuerdo a un router ID y de acuerdo a un sequence number, que es un número que se va autogenerando en función a cómo se descubren esos routers, ¿sí? Este sería el proceso por el cual estos routers van descubriendo los nodos vecinos y de esa manera se va generando la base de datos de dispositivos, ¿sí? Esto le pegan una leída. Entonces, OSPF maneja el concepto de dominio de ruteo, ¿sí? Dominio de ruteo. Un dominio de ruteo está asociado normalmente a una red de router, el cual nosotros tenemos el control absoluto. O sea, routers que son de la organización y que queremos que se comporten como una federación de routers o una organización de un único dominio. Esos dominios son declarados en Internet muchas veces. En el caso de la UNE, por ejemplo, es declarado a nivel de la ICANN. De esa manera nuestros routers son identificados en base al número de dominio de ruteo, y esos routers son los encargados de mantener las tablas de ruteo de los routers vecinos de otras universidades, de routers vecinos como sean los routers de la Cancillería Argentina, y después la información necesaria para poder salir a routers externos, digamos, a estas redes ya conformadas. Los dominios de ruteo se pueden definir en un área, como pueden ser definidos en más de un área. Y las áreas normalmente es cuántas áreas uno puede determinar, y bueno, básicamente tiene que tener en cuenta cómo es la estructura o la conformación de la zona geográfica que estamos queriendo administrar, ¿no? Entonces, cuando armamos más de un área, estamos hablando de un ruteo jerárquico, ¿no? Entonces, la jerarquía de ruteo permite reducir las tablas, reducir el uso de memoria en algunos equipos, a los efectos de que cada uno maneja la información del área que le corresponde y no de múltiples áreas. Entonces, este tipo de instalaciones está bien hecha cuando nuestra organización tiene una distribución jerárquica amplia, en donde tenemos que manejar routers distantes en cuanto a saltos, distantes en cuanto a situaciones de conexión hasta con múltiples proveedores de Internet. Entonces, en base a eso, podemos llegar a armar una estrategia de ruteo jerárquico a los efectos de minimizar los mensajes de tráfico
y de garantizar la mejor calidad de servicio para nuestros clientes, ¿no? Entonces, el área está identificada por un número de 32 bits, ¿sí? El área, en el OSPF manejamos dos niveles, áreas de intercambio. El intercambio se llama backbone o principal también, área 0. Y después podemos llegar a tener configuradas áreas periféricas, ¿sí? El tráfico entre todas las áreas siempre pasa por el backbone. Es decir, el backbone es el enlace normalmente principal, es declarado un solo enlace de backbone, puede ser declarado en una red, y todas las redes de áreas diferentes van a estar conectados y declarados en la zona de backbone. Entonces yo puedo llegar a tener un ruteo jerárquico, como el que vemos acá en la imagen, ¿sí? Entonces, esta necesidad de tener distribución de áreas tiene que ver muchas veces con que, por ejemplo, si a nivel de estos routers 2003R, 2005R, 2006R, hay un alto tráfico cotidiano, el hecho de generar todo en una sola área muchas veces puede conllevar a tener mucho alto nivel de tráfico del protocolo. Entonces lo queremos bajar y manejar ese tráfico a nivel de área lo queremos manejar en forma interna, ¿no? Es decir, desde la interfase, una interfase del router 2006R va a manejar área 1, ¿sí? Y dos de sus interfaces adicionales va a manejar el área 0 o área de backbone. Y una cuarta interfase va a manejar un área 2, por ejemplo, contra el router 2004R. Fíjense que para cada área, a su vez, siempre estamos manejando redes IP diferentes, ¿sí? Esa es una característica fundamental. Dentro de la red de backbone, entonces, vamos a manejar la información de todas las áreas. Ahí van a estar declarados en esos routers todas las áreas, a los efectos de poder tener alta disponibilidad en la configuración de la red, ¿sí? Bueno, en una red de una red OSPF de múltiples áreas, vamos a tener routers de tipo interno, ¿sí? Routers de backbone, routers de borde de área, los ABR, ¿sí? Son routers que manejan más de un área, y vamos a tener routers de borde de pueden llegar a agregar después routers o rutas externas, como por ejemplo a través del protocolo BGP. Bueno, acá en la gráfica la voy a agrandar un poquitito para verlo un poco mejor. No sé si ahí se aprecia. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No sé si usted ya lo mencionó, pero le pregunto igual porque no lo vi. Ese que está marcado en círculo en el backbone sería, que tiene como un sol adentro, ¿qué componente sería? Ese es un router también. Es un router, digamos, del tipo chasis, por eso tiene otro dibujito, por así decirlo. Y son... No le escuché. A ver, ¿me escuchan todos? ¿Alguien más que me diga si me escuchan? Sí, profe, se lo escucho. Bueno, entonces, lo que estoy diciendo es que este dibujito de que tiene como un sol acá adentro, lo estoy moviendo el mouse, es un router, ¿sí? Un router a nivel de chasis, son routers de mayor envergadura, de mayor capacidad, por eso tienen otro dibujo, ¿sí?
Lo que simplemente yo quería mostrar acá era el tipo acá en color rojo tenemos los routers ABR, que son los routers de backbone. Perdón, los ABR son los desbordes de área, ¿sí? De más de un área. Por ejemplo, el 2006R es un ABR, el 2000... no veo bien el nombre acá, che. El L3 2009 y L3 2008. L3 2009 y L3 2008. Layer 3, L3 viene de Layer 3 de capa 3. ¿Sí? Entonces, en color rojo tenemos los ABR o router de borde de área, y los ASBR son los routers de borde de dominio, los de color azul, 2004R, 2006R, ¿sí? Fíjense, acá tenemos nubes de color gris, RIP, BGP y Static. Es decir, ¿por qué este router 2004 puede ser considerado o es considerado un router de borde de dominio? Porque a través de un nuevo enlace agregado se le puede llegar a cargar una ruta estática y vincularlo con una red externa. Entonces, este router 2004R puede llegar a incorporar tráfico externo y pueden estar o no dentro del área de backbone. En el caso de BGP como protocolo también externo, para el router 2006R puede darse también la posibilidad de que este router trabaje como un router de borde conectado con la red BGP que corra protocolo BGP, usado para poder difundir algunas de estas redes IP, la 12, la 11, la 176.16.1, la 13.0.0.1, etcétera, siempre a través del protocolo BGP, o en el caso también adicional acá más abajo con el protocolo RIP para el caso del chasis L3 2008. ¿Sí? No sé si hay alguna preguntita. Entonces, tenemos, así como tenemos routers, una clasificación de router, tenemos una clasificación de rutas. Tenemos rutas internas, que son las rutas dentro de un área. Tenemos rutas en un área que no conocen, ¿cómo es? Tenemos router, perdón, en un área que no conocen la topología externa. Y vamos a hacer un análisis, ¿sí? Fíjense. Ahí está. Este diseño de áreas, vuelvo a repetir, se da a través de una estrategia que se toma sobre el tráfico que pasa de un router a otro. Hay rutas que pueden estar muchas más cargadas, digamos, tener mucha carga en determinado momento del día o por semana o por mes. Y eso hace de que tomemos estrategias de cambio de área para tener una mejor calidad de servicio. Entonces, tenemos rutas internas, de intraárea, como dijimos. Podemos llegar a tener rutas de áreas distintas a la nuestra o rutas intraárea. Y eso todo se va siempre a estar observando, visualizando a nivel de router a través de un comando show IP route. Esa es la información que básicamente siempre vamos a usar para la verificación y el estado de enlaces, ¿sí? A ver,
tenemos en la conversación OSPF, entre routers OSPF, tenemos la posibilidad de llegar a autenticar los mensajes que nos pasamos entre routers a través de la configuración de una autenticación basada en passwords, por ejemplo, o mensajes criptografiados. Por ejemplo, en el caso SPF versión 3 se utiliza un protocolo que se llama IPsec, ¿sí? Que es una versión mucho más moderna de implementación de mensajes criptografiados. Es decir, lo que se pasa de un router a otro como información OSPF va criptografiado si no tenés la llave para la desencriptación de información que no te sirve. ¿Por qué? Porque recuerden que en muchos casos esta red de routers puede estar provista por enlaces de múltiples proveedores de internet a los efectos de tener alta disponibilidad, y eso no quiere decir de que todos sean buenos amigos y que no estén tratando siempre de esnifiarme alguna ruta o de tener acceso y captura de paquetes, ¿no es cierto? Como hemos visto cómo funciona en Wireshark. Entonces, para que eso no ocurra, la información que pasa de un router a otro a nivel, recuerden, a nivel de la información OSPF va o puede llegar a ir criptografiada con MD5, que es uno de los protocolos de criptografía más usados, ¿sí? Bueno, esta es la parte básica de OSPF para entender medianamente esto. Yo sugiero que le peguen todos una leidita, porque con eso vamos a estar mejor posicionados. Necesitamos revisar bien los requisitos, los tipos de routers y los tipos de enlace, el estado de esas interfaces, como para poder entender bien cómo es la conformación de una topología OSPF. Bien, vamos a dejar acá y vamos a hablar ahora del tema de conformación de grupos para los trabajos prácticos que nos quedan, ¿sí? A ver si tengo la posibilidad. No sé si ven ahí lo que estoy mostrando, gente. Sí, profe. Bueno, este es el programa de redes de datos, ¿sí? Nosotros tenemos en la materia un contenido que damos en clase y que lo venimos dando, una serie de trabajos prácticos. Tenemos, básicamente tenemos 2 laboratorios que realizar. Empezamos uno que es el de Linux, no sé cuándo lo vamos a empezar a terminar. Capaz que este sábado a las 7 de la tarde, si tienen ganas, lo podemos seguir. Tenemos adicionalmente un trabajo de campo que está previsto y tenemos un proyecto o trabajo en equipo. El proyecto o trabajo en equipo, la idea es conformar un grupo de 3 personas, no más de eso, y de proponer un tema, desarrollarlo en equipo y hacer una presentación allá cerca del parcial 2 o después del parcial 2. Tienen que presentar el tema y se les pone una nota por eso. Es decir, pueden elegir los temas que están previstos en la materia, como pueden elegir otros temas que sean innovadores o que tengan que ver siempre con desarrollo de software. Ese proyecto en equipo entonces tiene una nota. Esa nota se les suma y se prorratea en la nota para aquellos que vienen pensando en la promoción. Los que vienen pensando en la promoción tienen que prestar atención a este trabajo porque muchas veces se quedan con las ganas de promocionar, dado de que anduvieron más o menos bien en los parciales, pero después el proyecto en equipo y el trabajo de relevamiento
decaen, no le dan, o no se quedan sin tiempo, no sé cuál es el problema, pero muchas veces se quedan con la nota demasiado baja y eso hace que no puedan promocionar, ¿no? Entonces, la charla que tenemos que dar ahora es sobre la conformación de esos grupos de trabajo y sobre los temas que podrían llegar a desarrollar. Yo les voy a leer despacito, medianamente, algunos de esos temas que a nosotros nos interesan, ¿sí? Tiene que ver con, desde el punto de vista del software, por ejemplo, cómo se despliega una red de telefonía IP con Asterix o con cualquier solución parecida a Asterix. Autenticación LDAP con Microsoft Active Directory. Describir perfectamente bien cómo trabaja el protocolo, cómo trabaja la aplicación que ustedes desean presentar como un antes y un después de haber incorporado Active Directory. ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué funcionalidades le ven a eso? Lo mismo, autenticación LDAP, pero con Linux OpenLDAP, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nos ahorramos de salir a comprar la licencia de Microsoft. Hay mucho mercado, mucho cliente afuera en la calle que estarían deseosos de pagarle el servicio de instalación y no pagar licencia. Cuando yo voy a ofrecer una solución basada en OpenLDAP, ¿sí? Yo sé que no tengo que salir a pagar unos cuantos miles de dólares por licencia, pero que obviamente tengo que salir a pagar un buen precio por el servicio de instalación. Y es ahí donde nuestros recursos profesionales, nuestros recursos individuales se ven beneficiados, ¿no? Porque si yo tengo esa habilidad de implementar un sistema de autenticación, de control de equipos, modificaciones de aplicaciones basadas en Linux, bueno, muestra a las claras el nivel de capacitación y el nivel profesional que tengo, ¿no? Un tema adicional son las soluciones de energía para un data center, es decir, cómo podemos llegar a implementar un sistema de alta disponibilidad de energía, ¿sí? Con UPS, con doble UPS, con 3 UPS, con UPS más grupo generador eléctrico, etcétera, y cómo monitoreamos toda esa infraestructura. Otro de los servicios más comunes, monitoreo de servicios de red, es decir, acá usamos Nagios o usamos aplicaciones como esa para monitorear si nuestro servidor Apache está levantado o está caído. ¿Está funcionando? ¿Cómo me entero yo de que un determinado servicio está caído? Y en todo caso, ¿qué hago para poder levantarlo en forma remota de una manera muy simple? Servicios de Apache, servicios de disco, servicios YesCasi, servicios de lo que ustedes quieran, se pueden monitorear en forma remota y eso es uno de los temas de proyecto en equipo que se puede llegar a dar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta con lo que estuve mencionando hasta acá? José, el programa le podemos subir al aula también, ¿o no? Sí, sí. Porque algunos alumnos me estuvieron preguntando por mail, así que le vamos a colgar ahí en el aula. Dale, bárbaro. Profe, Decime. le hago una consulta con respecto a la parte de autenticación LDA. ¿Solamente es la parte de login o hay que incluir todo lo que sería la gestión del usuario? Por ejemplo, agregar o modificar los usuarios. Desde la aplicación le hablo. Está buena la pregunta. Creo yo que lo que se espera, o sea, es la aplicación modificada por ustedes y el agregado de funcionalidades a tu aplicación que vos no tenías pensado, previsto. O sea, yo te pongo un me gusta si querés y vos cambiaste el login y ahora te autentica un Active Directory y no tu base de datos estándar, ¿sí? Pero si vos descubriste que hay otras cosas que podemos agregar, que si te pones a leer las vas a descubrir
¿sí? Eh, entonces eso te va a sumar una nota mucho más alta, ¿se entiende? Para el caso de LDAP basado en Microsoft. Ok, profe, gracias. Quiero mencionar otros trabajos, otros posibles trabajos, ¿sí? Si quieren, ustedes, Profesor, sí, te escucho. antes de que continúe, quería preguntarle, por ejemplo, si nosotros eligiéramos autenticación LDAP con Linux, Open LDAP, ¿eso nos sirve, por ejemplo, el Linux de estos que ya instalamos? Exactamente, sí, lo podrías instalar sobre esa máquina. Ujú. Profe, una consulta. Sí, escucho. Eh, Nosotros queremos saber si nos va a aceptar o si cómo es el tema en el caso que queremos elegir un tema nuevo. Nosotros estábamos pensando implementar un servidor ELK, el Octa, Kibana y, bueno, Bit también va a estar para administración del log y métricas de los sistemas. Ajá. No sé si se puede o no se puede. En ese sentido, me gustaría que me escribas un correíto con la descripción del proyecto, para que con el grupo de trabajo lo entendamos bien y sepamos el dimensionamiento que le quieren dar, ¿no es cierto? Hasta dónde llega. Perfecto. Pero sí, me parece buena idea. Les estoy escribiendo acá, no sé si ustedes están leyendo esto. Sí, se ve, profe. Estoy escribiendo otros temas, ¿sí? Scripting en Windows Server, scripting en Linux, herramientas JIT, ¿sí? Soluciones CMS para, qué sé yo. Tampoco ahí en ese caso no me vengas a explicar cómo funciona un WordPress, ¿no es cierto? Porque va a decir, bueno, pero algo sí que tenga que ver una solución CMS para, por ejemplo, administrar con algún plugin medio rebuscado, alguna cosa interesante que te muestre estados de monitoreo de servicios en un servidor, ¿no es cierto? Eso puede llegar a ser también muy bienvenido. Estoy leyendo otros temas. Bueno, habíamos visto, se cayó un poco, pero eh, nube pública, ¿sí? Es decir, si alguien tiene la posibilidad de sumarse a Azure o a AWS, por ejemplo, de subir su aplicación, esa aplicación que vos la tenés ahí instalada, subirla en una nube Azure o AWS, mostrar el funcionamiento, mostrar el paso a paso que hiciste para configurarla. Yo quiero ver la configuración de red, quiero ver la configuración de, de todo el escenario que tenés configurado ahí y mostrar que tu aplicación está funcionando ahí arriba y que entras, pones un login, un usuario, bla, bla, bla. Eso también de taquito puede llegar a constituir el trabajo en equipo. Por ejemplo, entonces, si eligiéramos nube pública, sería, por ejemplo, nosotros usamos nuestra página que hicimos para el proyecto de ingeniería de software, lo subimos ahí y hacemos toda la autenticación en la nube. Ajá, Ajá. exactamente. Sí, sí. Les pongo otro, ¿sí? Streaming con sí, ¿cómo era esto? ¿De qué estamos hablando acá? Menús. O sea, esto sería difusión de contenido multimedia bajo demanda. Es decir, ¿qué puedo hacer acá? Puedo implementar mediante la aplicación VLC, videolan.org, le pongo acá el sitio de internet, y de cómo implementar
la difusión de contenido multimedia a través de software que puedo correr en una máquina Linux, a través de una página HTML, ¿sí? Trabajada con un poquito con JavaScript. ¿Cómo puedo hacer para poder hacer la difusión de ese contenido multimedia, dependiendo si es el navegador, es un navegador de un teléfono o es un navegador de una máquina Windows? Y cómo hacer esa difusión de archivos de manera más organizada, más coordinada, ¿sí? Bueno, después había a nivel de Linux, manejo de grandes volúmenes de datos. O sea, acá estamos hablando de herramientas como AWK, y otras, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para procesar archivos de datos grandes? Grandes estaríamos hablando de algún par de gigas por lo menos, y de cómo hacer un proceso a través de herramientas muy simples en la búsqueda de patrones y de determinados resultados, obviamente usando software libre, como en este caso comandos basados en Linux. Bueno, esto es lo que tengo acá ahora. Estoy buscando, por ahí hay otros... Una sola cosa, profesor, más, una sola. Herramientas JIT, ¿ahí a qué se refiere, profesor? ¿Conocen JIT o no? Sí, profe. Bueno, las herramientas JIT para justamente el down y el pull de proyectos de gestión de documentos, básicamente, ¿no? O sea, de todo lo que la herramienta, cómo usarla desde el punto de vista del diseño de software, exactamente, de un proyecto. Sí, yo estoy trabajando en algo de eso. ¿Me podría servir también, profesor? Sí, podría servir. Vuelvo a decirlo de una vez más. Este tipo de herramientas es como el CMS, ¿viste? Yo no quiero que me vengas a explicar cómo anda un WordPress, porque eso, o cómo funciona el JIT, porque eso es muy, muy básico. Lo que sí me gustaría que vos digas, mirá, vamos a explicar el JIT, pero en un entorno en donde la infraestructura es esta y la manera de trabajar el software es esta, muy específica. Entonces nosotros podemos demostrar cómo usando esa herramienta podemos llegar a bla, bla, bla. ¿Se entiende? O sea, que tenemos que encontrar la vuelta con respecto a los contenidos dentro de redes de datos y de cómo podemos llegar a proponer el uso de estas herramientas para brindar soluciones acordes al escenario nuevo de redes. ¿Se entiende, gente? Sí, no, sí, no. Bueno. Sí, profe, entiendo. Bueno, seguramente me estoy olvidando de algunos ejemplos más, pero vamos a cortar acá con esto. Si a ustedes se les ocurre, ¿sí?, revisar algún otro temario, bienvenido sea. Me escriben un correíto, me informan el grupo que van a conformar y con eso les damos una contestación. Puede ser también, me estoy acordando ahora acá, sí, podemos volver a revisar paso de mensajes, ¿sí?, algún tipo de chat particular, alguna cosa, algo que le agreguemos a esto, de cómo se autoguardan los archivos, cómo hago copia de los archivos, etcétera, etcétera. Bueno,
Está entonces lo que es proyecto en equipo, ¿sí? Esto es software. Software. Tiene que haber algo de software en el medio. Que ustedes hagan, que hayan hecho, que estén haciendo y que se vea el involucramiento que tiene cada uno, miembro del grupo, en el trabajo. Les vuelvo a recordar una cosita. Quedan muy en evidencia el día que tienen que presentar la idea y presentar el trabajo, quiénes participan y quiénes son los invitados, no te digo, del grupo. ¿Quiénes son los invitados? Los que están ocupados, tengo problema con el perro, con el gato, con el coso, con la abuela, y no pude, pero yo estoy acá. Bueno, enseguida, a mí me cuesta segundos el verle las caras y darnos cuenta de quiénes han participado o no en el trabajo. Quedan en evidencia, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido para hacer que todos seamos honestos y darle un toque profesional a este trabajo, es que se involucren y que desarrollen la actividad en grupo y que todos manejen más o menos el mismo grado de información. Ese es un ejemplo claro de trabajo en grupo que queremos ver. El otro trabajo, el reglamento de campo, y este viene bastante más complicado porque esto no es otra cosa que la visita a un lugar. Ese lugar, ¿qué puede ser? Puede ser mi trabajo, puede ser el trabajo de mi papá, puede ser un compinche que yo tengo que trabaja en la de PEC y que me deja entrar y mirar, etc. ¿Qué tengo que hacer? Ir a mirar, observar el ambiente informático que concentre un grupo de computadoras conectadas en red, equipos, servidores que corran software, que corran sistemas, que tengan un grado de criticidad importante. ¿Qué tengo que sacar de ahí? La topología de la red, cómo está conectado. Si hay un edificio, si hay 3 edificios, cómo están conectados. Mira, este va de acá hasta acá, acá hay un switch, acá hay un cable de fibra que va de acá hasta allá. Si es un edificio de 4 plantas, cómo es la distribución en cada piso de las conexiones. Tengo que relevar esa información y ponerla en un documento. Permiso, sí, voy a tratar de abrir alguno de estos documentos. Trabajos. Relevamiento. A ver, che. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta de esto que estamos hablando? No, sí. Profe, ¿nosotros tendríamos que ver dónde vamos a hacer el relevamiento o cómo sería? Sí, la pregunta, ¿sabes por qué ustedes tienen que revisar si lo pueden hacer? Porque, viste, con este tema de pandemia, estamos realmente complicados, porque nosotros formalmente, yo no te puedo obligar, viste, ahora en esta situación a que vos vayas a un lugar y... Acá tiene que haber habilidad de parte de ustedes en poder informarnos a nosotros si pueden o no cumplir con esto. Consulto, por ejemplo, no puedo hablar con alguien que trabaje y hacer como una mini encuesta, que me cuente, que me muestre, cosas así. No sé si me explico. ¿Vos hablás en el sentido de que si no se puede visitar el lugar? Exactamente. Por ejemplo, caso particular, mi papá trabaja en el banco, en la provincia de Formosa. Está en el área de sistema, no en el área en la parte de análisis, pero podría hacerme un contacto de que yo hable con alguien de la parte de redes. Bueno. Una entrevista con él, por ejemplo. Sí, ahora entendí la idea. La idea esa es totalmente factible.
porque si vos te haces de la información desde el punto de vista de básica, de decir, bueno, mirá, acá hay una red IP para los servidores, hay una red IP para la red de acceso, hay una red IP para el wireless. Si vos relevás toda esa info y la ponés en un documento y la presentás, y vos tendrías que poder, disculpen, ¿sí? Yo les muestro acá un trabajo terminado, ¿no? Perdón, ¿sí? Que ustedes que están viendo ahora, el Word nomás. Sí, Sí, profe, estamos viendo la imagen del trabajo de campo. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Entonces, si vos te vas ahora, esto que está acá es un archivo HTML. No sé si se aprecia lo que estoy mostrando. Sí, profe, se ve. Ese archivo, perdón, ¿sí? Ese archivo fue generado con una aplicación que se llama Visio. Te la describo acá en el coso, ¿sí? Microsoft Visio. Esa la pueden bajar, la pueden craquear, es muy simple. ¿Qué me permite hacer la aplicación Visio? La aplicación Visio genera un archivo y en cada uno de los tabs o subhojas del documento, yo puedo, o sea, una hoja para la carátula, ¿me siguen? Otra hoja para los objetivos, otra hojita para la topología. ¿Cuál es la topología de red que yo encontré en ese lugar? Una topología en estrella, donde el nodo central es el rectorado de la institución, cada campo, los cuales representan a los nodos restantes, brindan servicio a las facultades que abarcan. Sin embargo, existen servicios comunes a todas ellas, bla, 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 bla. Describo qué encontré como topología. Describo las formas de acceso a Internet. Por ejemplo, la UNE cuenta con diferentes tipos de enlaces a Internet, los cuales se detallan a continuación, bla, 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 nodo central, sa. Y después hay centros regionales, Curuzú, Paso Libre, Minera, etc. ¿Qué más relevé? Servicios de la UNE, ¿sí? Cada campus posee un conjunto de divisiones IP públicas, así como también las tiene el rectorado. Existen servicios como Guaraní, bla, bla, bla. Equipo involucrado, ¿sí? Acá hago una revisión de los equipos que hemos encontrado. Acá hice una gráfica bastante importante. Si tienen o no sistemas de backups o respaldo de archivos, cómo trabaja, cómo funcionan, los tamaños, qué es lo que hacemos backup de un día, cuánto pesa, 1 mega, 1 tera, 1 giga. ¿Se entiende, gente? ¿Me siguen? Es decir, yo voy a relevar información de estado de un lugar, de cómo está constituida la topología, cómo se conectan a Internet, cómo se conectan los servicios, es decir, mira, profe, hay un host que tiene la aplicación de ventas y ahí está todo, qué sé yo, ellos acceden poniendo un número de IP y un barra no sé cuánto. Ah, genial, bárbaro. Para la aplicación Tango tienen, o sea, tengo que salir a relevar qué servicios informáticos tiene el lugar. El sistema, por ejemplo, el caso del banco, que tiene el sistema del banco, este tiene el sistema del otro, tiene el otro sistema. Tampoco queremos a un nivel de detalle muy complicado para no meternos en lío, ¿sí? Pero ¿cómo se conectan? O sea, ¿qué tipo de tráfico hay dentro de la red? Hay tráfico TCP/IP bajo HTTP,
con aplicaciones web o hay aplicaciones del tipo Windows.net. ¿Me siguen, gente? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de describir del lugar que yo voy a relevar. Topología, forma de acceso a Internet, servicios que brindan ahí adentro, servicios informáticos, ¿no? Los equipos que están constituidos, si tienen un rack, hago un dibujo acá, un rack. Estoy queriendo mostrar, perdón, ¿sí? Estoy queriendo mostrar... discúlpenme. Bueno, el otro que les quería mostrar, ¿qué entregaron además del documento? No sé si se puede ver acá. Oh. ¿Gente lo ven o no? El alumno me entregó un packet tracer ¿de qué? De lo que relevó. Mirá toda la cosa que hizo este. ¿Qué quiere decir de que vos, como prueba de lo que relevaste, puedas hacer esto? ¿Que entendiste lo que viste? ¿Se entiende o no, gente? Vos no podés hacer esto y que esto funcione sin que lo hayas entendido desde el punto de vista racional. Sí, este chico realmente, ahora me estoy acordando, ¿sí? Bueno. Supongo que habrá súper promocionado este chico. No, pero este chico me gustaba más por el rock que toca con su guitarra que por lo que hace con informática. Es mejor tocando la guitarra que... Pero bueno, ahora que me acuerdo, ahora que estoy revisando lo de Ibarra, sí, fue... A ver, esto no es otra cosa que tiempo oráculo sentado frente a una máquina haciendo el trabajo, ¿sí? Acá no hay problema con el perro, con el gato, con la abuela, con la compu, con la DPEC, con la energía, con el enlace, con el cable, con... No, 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 no. Esto es oráculo sentado, trabajando y haciendo el trabajo que funcione y explicándolo después en una sesión de 5 o 10 minutos, mostrando lo que yo pude relevar. Si yo puedo demostrar qué fue lo que yo relevé, quiere decir que yo medianamente entendí el funcionamiento. El objetivo de este trabajo en esta materia... El de Zambrana va a estar bien también. ¿Puedo decir? Sí, sabe mucho. Lo que pasa es que Zambrana macanea bastante también. ¿No está el de Rodri por ahí? Bueno, se nota que este año, el 2017, sí, ahora ya me acuerdo de este año, vine con todas las pilas y los estudiantes hicieron buenos trabajos. Bueno, ¿saben qué? A partir de este momento me pongo las pilas y van a tener que presentar trabajos parecidos como este, ¿sí? Está El grabado. 2017 fue especial, profe. Ahora estamos con pandemia, compadézase de nosotros. Entonces, gente, ¿sí? ¿De qué estábamos hablando? Del trabajo de relevamiento. El trabajo de relevamiento en ustedes causa un impacto totalmente distinto desde el punto de vista en que nunca hicieron un trabajo como este. O sea, nunca hicieron desde el punto de vista en que
El hecho de chocarse con una instalación informática existente y tener que describirla con topología, con el modelo de los equipos, si el switch es de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, el modelo, la marca más o menos, cómo están, si tengo 10 switches, cómo están conectados entre esos switches. Va, mirá, acá va un cable de fibra que va de acá hasta acá, de acá hasta acá. Esta es la topología. ¿Es en estrella? No, profesor, es en anillo, porque ellos tienen alta disponibilidad. Eso quiere decir que si acá se corta la fibra, plum, el sistema redirige el tráfico y todo sigue trabajando, bla, 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 bla. Ah, genial. Entonces, si eso yo después lo puedo poner en un packet tracer para simular lo que yo vi, lo que yo pude analizar, se cierra el círculo del concepto para trasladarse al escenario del objeto conocimiento creado por ustedes. Entonces, este trabajo es individual, cada uno lo tiene que presentar. Puede ser en equipo y hemos trabajado en equipo. ¿Por qué? Porque es una cosa muy monstruosa. Es como que vos decís, mirá, yo tengo la posibilidad de ir a Agua de Corrientes y ahí me abren la puerta porque tengo un pinche ahí adentro. Ah, bueno, genial. Vamos a trabajar los tres porque acá hay bastantes equipos, bastantes cosas que hay que relevar. Genial, lo hacen en grupo, ningún problema. Yo lo que puedo llegar a hacer de acá al viernes es intentar, con esto terminamos, de acá al viernes lo que podemos hacer es intentar hablar con esta gente y ver qué lugares nos permiten la